todo es de dos direcciones en la vida. Entonces, cuando me dice Almudena que yo venga, yo digo, pero yo, ¿de qué os hablo? Pues bueno, mañana empieza el Festival de Málaga y yo vengo desde hace unos años, pero lo que os voy a contar un poco es lo que me pregunta a mí la gente en las cenas, que me preguntan, ¿y qué estas cosas de y qué hacéis y te lo pasas muy bien y vas y tal y eres amiga? Y pues yo soy como si fuera un camarero, que como dice un compañero de la radio, que los periodistas lo que hacemos es hay un tiempo en el que el trabajo está muy concentrado y hay mucho tiempo en el que estás esperando. Bueno, pues y lo que haces es servir a los demás la información. O sea que pues tienes en efecto nosotros vemos las películas, pero no nos sentamos a cenar con las estrellas. Entonces, bueno, te dan lo que tengan de hospitalario, ¿no? Lo que te quieran contar. Entonces, a mí me gustaría que me interrumpierais, que me preguntarais para que fuera un diálogo, ¿no? Entonces yo hago aquí estas historias de que es un periodista de cine, es un eslabón más, ¿no? En la cadena del cine, que es un artista que tiene una idea, un guionista que además muchas veces no le dejan dirigir, y cómo ese eslabón se va convirtiendo en una industria, porque no es un escritor, no es un pintor, o sea que encima depende es una cadena larguísima en la que hay muchísimo dinero y luego al final estamos los periodistas, que cada vez en cultura somos menos, porque no importa mucho, y entonces pues ahí tienes que intentar contar lo que te han contado, lo que has visto, y pensando en la radio que está encima de una nevera y pensando en la gente que está escuchándote, que hay gente de todo tipo, que pueda haber matemáticos o un abuelo que tiene mucho sentido común y le gusta imaginarse historias. Entonces, eso es un poco mi trabajo. Y yo pues intento contestar a estas preguntas que me suelen hacer, que es lo que pregunto yo. Pues es que básicamente mi trabajo es levantarme por la mañana y las películas en Madrid, los pases de prensa son a las 10. Entonces, pues nada, vas a las 10 a los cines y vas con compañeros de prensa que muchas veces generalmente los pases de prensa son fríos. Los compañeros a veces no están muy motivados. Y luego, después de la película, hay una rueda de prensa como esto, y entonces preguntas. Y entonces preguntas pues un poco por cómo nace la idea. Claro, depende de lo espontáneo que sea, en qué fase de la carrera esté el director, ¿no? Entonces los directores jóvenes son súper sinceros, incluso preguntan a la prensa si te ha gustado la película, que es una cosa que tú dices, no, eso no se pregunta, porque claro, o sea, es un poco como un doctor que le pregunte a su paciente, ¿le ha gustado cómo le ha atendido? Pues a veces sí, o un profesor, pues a veces sí y otras veces no. Entonces, pues nos pasa eso, ¿no? Que tenemos una relación profesional, que es un poco lo que yo intento explicar, porque me dicen, ¡qué suerte! Ir a ver a Clint Eastwood, que estuve en febrero viendo a Clint Eastwood, y yo decía, bueno, me tuve que ir a Los Ángeles para 8 minutos, que luego eran 7, vigilada por 800 personas que no me dejaban preguntar, porque claro, este señor es súper facha y está a favor de las armas y de todo, entonces claro, tú le tenías que preguntar, y entonces que a veces lo nuestro es una relación profesional. Entonces, bueno, quiero decir que yo y además yo no ceno con nadie, en el sentido de que ni ellos tienen interés, y luego posiblemente vosotros en vuestras profesiones tampoco quisierais cenar con vuestros alumnos o con vuestros clientes o con vuestros pacientes. O sea que yo creo que en las relaciones profesionales es importante tener una distancia de seguridad, y eso entonces es básicamente lo que yo hago. Y luego la pregunta de quién te cae mal, que es una pregunta que me hacen muchísimo. Pues hombre, yo puedo decir quién me parece un poco estirado en el ámbito internacional, porque evidentemente Robert De Niro no me va a negar una entrevista porque yo diga, pero bueno, pues como periodista, pues igual que en todas las profesiones, agradeces la amabilidad, la generosidad. Y entonces una compañera de Faro Televisión me preguntaba por anécdotas. Digo, hombre, yo a Robert De Niro le he preguntado, le dieron un premio en San Sebastián, y entonces decía sí, ¿no?
Entonces, claro, yo le dije, mire, es que yo gano dinero por rellenar tiempo, o sea que yo con un sí y un no hago nada, o sea que esto es una cuestión de que yo no me puedo ir de aquí sin que usted me dé una frase, una subordinadita de nada, o sea que es lo más borde que me echaba a la cara. Kevin Spacey también es un borde de marca mayor. Pero bueno, pues son cosas que te pasan y tú tienes que hacerle las preguntas y luego dices, pues ala, con Dios. Pues eso es un poco mi trabajo. Entonces, esto es con lo que yo... Lo que me encuentro todos los días, ¿no? Mi compañera Pepa Blanes y yo hacemos un programa que se llama La Script, en el que, claro, ahora, con el director de la biblioteca estábamos hablando claro, yo tengo 52 años, entonces yo empecé hace 25, porque me acuerdo que fue empezar, y empezaba el Festival de Cannes, que fue un compañero mío, y ganó Jane Campion con la película El piano, no sé si algunos os... Bueno, pues yo entré en ese momento. Entonces, en ese momento hacíamos un programa de 2 horas, pero tardábamos en... Era un programa que en el cine de lo que yo te diga, que se emitía por la tarde de los sábados y por la noche. Claro, el fútbol nos comía y nos comió, pero no era lo de ahora. Entonces era un programa en el que se hacía actualidad, pero también hacíamos reportajes de estudiar, que hacíamos cine clásico y entonces teníamos 2 documentalistas con papel y entonces Marisa guardaba todas las semanas las críticas. No, era realmente pues una cosa muy muy laboriosa, ¿no? Entonces en el año, no, yo dejé lo que yo te diga en el 2006, me pasé a la radio más generalista, pero ya llegamos a los 2000 y nos encontramos con que la radio no es solamente la radio, o sea, sino que la radio es esto, o sea, es una página web, me dicen, tienes que tuitear. Bueno, pues puedes tuitear cuando puedes tuitear, si eres capaz de concentrarte. Entonces, nosotros nos hemos encontrado ahora con el problema de lo banal, ¿no? Porque el cine, cuando yo empecé, nosotros hacíamos cine de entretenimiento y lo seguimos haciendo porque entendemos que la radio la escucha todo el mundo, pero pues a lo mejor en Ceuta hay un cine, me dicen, pero posiblemente no sea un cine de versión original al que muchos iríais a ver películas, sino que no queréis ver la de Tom Cruise de tal. Y bueno, pues nosotros intentamos también las películas de entretenimiento hacerles un análisis un poco político, ver qué es lo que el cine es el espejo, ¿no?, de nuestra sociedad, lo bien que lo han hecho los americanos, que nos ha quedado clarísimo que los alemanes eran horrendos y todos los americanos eran buenos y todos los indios, bueno, pues eso, intentamos expurgar un poco este tema. Y también luchamos mucho contra la banalidad. Por ejemplo, Penélope Cruz se casa con Javier Bardem y entonces me dicen, haz algo. Y yo digo, ¿cómo? Y yo digo, yo no hago nada. Yo no os hago una historia de amor, vamos, me voy. Claro, que nosotros, cuando tú haces periodismo de cultura, pues tienes que luchar un poco con la banalización, ¿no? Entonces, pues nosotros hemos dejado claro que no hacemos ni moda ni corazón. O sea, entonces digo, yo lo máximo que puedo hacer es trazarte el mapa profesional, porque se conocieron en Jamón Jamón. Entonces se conocieron en Jamón Jamón y podemos ilustrarlo con la frase de Jamona y estas cosas y las cosas que contaba Vigas Luna y que ella tenía 17 años, o sea, hacer lo que se llama una filmografía de los dos y tal, y que luego han coincidido en la de Woody Allen. Y claro, o sea, yo digo, es que intentar ser lo más aséptico, ¿no? Entonces, claro, mi papel como periodista de cine es un poco parar los pies a los editores y a los jefes de web, que ahora lo que quieren es pinchazos. Y tú dices, no, oye, vamos a parar un poco, vamos a pensar, a lo mejor preferimos morir de inanición que de estupidez. Entonces estamos siempre luchando por esto. Entonces nosotros, la cadena SER, que todos habéis visto cómo ha evolucionado, ¿no?, los medios de comunicación y tal, pues tenemos la suerte de que es un medio político. Entonces, por ahí sí que conseguimos
vender información. Los periodistas, los de cultura, como decía Ana Borderas y Eduardo, que eran unos compañeros de cultura que también fueron masacrados por la crisis, se nos considera cultura y sepultura. Entonces tú tienes, o sea, abres un informativo cuando hay un premio y se muere alguien. Y luego está lo que es el furgón de cola, que te dicen, haz algo de contra, que es una contraportada que tiene unas posibilidades de morir inmensas. Y eso, que los del cine tenemos la suerte de que pues siempre hay alguna cosa que se puede rascar y que puede interesar, que sea más generalista. Pero, pues por ejemplo, este año con lo de Weinstein, que salió el 5 de octubre, a mí ya nos pedían chorradas. Y claro, paramos un poco las máquinas y dijimos, oye, vamos a ver, que el acoso es transversal. Y entonces, bueno, pues intentamos hacer temas sobre los datos que había en la Unión Europea de acoso. Luego, afortunadamente, salió Kevin Spacey, con lo cual ya no es solamente de género, sino también es una cuestión de poder. Entonces, intentamos a todos los temas darle una vuelta un poco razonable, ¿no? En el sentido de que el cine es muy interesante, es una materia para informar, para educar. También me preguntaba la compañera del Faro sobre cómo está el cine español. Pues hombre, el cine español es que nos han adelantado. Mañana viene el sábado viene Guillermo del Toro, el mexicano. Bueno, lo que ha hecho México, lo que se gasta México en cine y en sus festivales, cómo promocionan. Es verdad que sus cineastas hacen ahora muchas películas en inglés, pero tienen muchos que están en Cannes. Entonces, quiero decir que el cine tiene una potencia, como ha sido con el cine español también en unos años, ¿no? Y yo estoy muy enfadada porque vamos a Cannes, que es dentro de un mes exactamente. Abre el festival una película con Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín, de este director iraní que se me ha ido el santo al cielo. Sí, exactamente. El de Sami Nair y el viajante, que es una coproducción. Pues eso realmente hemos metido ahí un golazo tremendo. Es una coproducción española con otras muchas productoras. Y es en español, que él no habla nada es iraní y no habla nada de español, y le dice, si es que a mí me da igual, o sea, yo veo si esto funciona o no funciona. Bueno, pero para nosotros es importantísimo que haya una película en español, por mostrar, porque además se ha hecho en La Mancha, o sea, que por mostrar tu cultura. Y a mí me preocupa que nos estemos quedando sin un relevo. O sea, porque en Cannes y por ahí a quien quieren llevar las películas es Almodóvar, pero Almodóvar, pues ya yo no sé lo que están haciendo los cineastas jóvenes en tiempos de pues no sé, Amenábar, que era muy privilegiado y un niño prodigio, pero él debutó, muchos debutaron con 30, 28, ¿no? Y ahora es muy normal hacer óperas primas a gente de 40. Yo, claro, digo, bueno, esto es monstruoso, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros sí que intentamos, y en eso sí que nos ayuda el pertenecer a un medio político, intentamos darle la importancia, el peso de la cultura, ¿no? O sea, por ejemplo, esta semana hay un estreno de una película francesa que se llama Un buen maestro, y entonces yo creo que es interesante el análisis de cuántas películas francesas hay sobre educación. Claro, porque a los franceses les parece que la educación es un tema nacional. O sea, es verdad que hacen muchísimas cosas súper pijas de gente bebiendo vino y tal, pero, no, que por cierto, que es la Asociación de Beber de Vino, digo, ahora todavía hecha, que es lo único que yo bebo, por cierto. Pero quiero decir que es como todos, digo, bueno, ya. Bueno, que quiero decir con esto que son estos burgueses que solamente se miran al ombligo, ¿no? Y que están todo el rato atrás, que yo lo entiendo, pero que también es muy de agradecer que los franceses hagan películas
sobre su educación, ¿sabes? Por ejemplo, esta película es un poco como La clase, pero más esperanzadora, sobre por qué hay que ir a los suburbios, estos señores pijos de París, a enseñar a estos niños, porque qué es lo que la educación te permite. Te da una alegría cuando ves una película así, porque a nosotros como país nos está pasando que hacemos mucho cine comercial, que es fenomenal, pero yo también digo, bueno, ¿y dónde están los autores? ¿Dónde están los temas? ¿No? Porque hacer el thriller, pues muchas veces no tiene mucho fondo, porque además les marcan quién es el protagonista, lo que tiene que hacer, la edad y tal. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos la suerte de poder hacer un enfoque con un poco de nivel, ¿no? Que aunque es verdad que yo siempre me meto con los editores, porque los editores son el que hace el informativo, ¿no? Y el editor lo que siempre pone en la frase de y para desengrasar, claro, yo digo, mira, nosotros no somos un desengrasante informativo, nosotros somos una información más. Claro, antes, por ejemplo, en tiempos de Iñaki Gabilondo, es que Iñaki Gabilondo era un hombre que lee muchísimo. Entonces, claro, yo les digo a los editores, digo, oye, un poquito de cuidado con vuestros oyentes, que es que la cadena SER la escucha gente inteligente, que no hace falta que tengan tropecientos másters, sino que es que yo con una persona, o sea, un abuelo de 80 años que tenga cabeza, o sea, siento un respeto hacia los oyentes. Entonces necesitamos que nuestros editores también busquen en nosotros pues informaciones inteligentes y que tengan cierta relevancia. Entonces, por eso pues os cuento esta milonga de que ¿qué hacemos? Pues intentamos no hacer moda y corazón, por eso. Entonces, bueno, esto es un poco lo de en qué consiste mi trabajo, y entonces siempre nos preguntan también si vamos a las galas. Bueno, yo como ya no tengo ninguna capacidad de, por ejemplo, el día de los Goya acabamos de trabajar a las 3 de la mañana porque tienes que dejar los informativos. Ahora ya con lo de las webs nos han matado totalmente. Entonces, antes te tomabas una cerveza, ahora ya ni eso. Y luego hay una cosa que es curiosa y es la separación. O sea, los periodistas es como en el fútbol, que los locutores están en cabinas. Pues eso nos pasa, ¿no? Nosotros cuando vas a unos premios, incluso a los Oscar, que yo he estado yendo a los Oscar en los tiempos precrisis, pues en los Oscar se ven como en una sala así, con mesas de este calibre, con tu equipo, tu micrófono, y tienes aquí al lado un mexicano, gente de todo el mundo, y lo vemos en pantallas de este nivel. Y luego van pasando los ganadores y se les hace preguntas a los ganadores, que eso también es una cosa curiosa, porque David Trueba siempre nos dice, oye, por favor, dejad de decir al final de la crónica, y David Trueba se fue con las manos vacías. Porque claro, otra cosa que le pasa al cine, por lo cual yo respeto mucho a los cineastas, es que van a estos festivales, a los premios, y luego solamente entrevistas al que gana, con lo cual yo creo que es una profesión de grandes y elegantes perdedores, y por eso es gente que yo respeto mucho, porque todos los días amanecen con un no. Y de hecho ahora dicen, ¿qué le pasa a Almodóvar que está tan triste? Bueno, pues es que hace mucho tiempo que no gana muchos premios. Entonces, estos artistas que tienen que escribir, luego materializar, luego vender, luego, cuando yo empecé la promoción era bastante más ligera, pero es que ahora hay unas maratones de prensa que son realmente brutales, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, Carlos Saura dice, no me hagas explicarte mi película. Y bueno, claro, Carlos Saura tiene 80, es maravilloso. Carlos Saura es un caballero total. Pero claro, el día que Carlos Saura, que explica todo, pero a veces dice, es que yo hay películas que no tengo que explicar. Pues claro, pues es que no. Goya tampoco querría explicar sus cuadros a 100 personas en un día, ¿no? Entonces, pues tenemos que entender que estos artistas, que en la profesión en la que yo estoy, hay gente
inteligentísima, y luego gente pues que pasa ocasionalmente, o que han tenido dinero para que les hicieran una película, o que... Entonces, lo bueno y lo malo de esta profesión es que yo me encuentro con todos, y a mí me interesan más los directores que los actores o los guionistas, porque generalmente es la persona que tiene la idea, ¿no? Es el que cuenta el cuento. Y los actores tienen la parte mágica, que yo no sé muy bien cómo lo hacen, de ponerlo, es la puesta en escena, ¿no? Y Sergi López, que es muy simpático, siempre dice, qué pesados los periodistas, siempre preguntando cómo hacemos nuestro trabajo. Dice, pues, claro, eso lo pasaba a Fernando Fernán Gómez, que decía, que no me preguntéis cómo lo hago. O sea, de hecho, hay un documental de David Trueba, La silla de Fernando, dice, es que no me gusta que me vean trabajar. Pues es verdad. Entonces, para los periodistas, los actores son más difíciles, porque es muy difícil sacarles cosas de interés, porque no han escrito el personaje, y para un actor es muy difícil contar cómo lo ha hecho. O sea, claro, luego estamos siempre cómo lo has preparado y tal, pero no son preguntas que son tan interesantes como un director, ¿no? Que dices, bueno, ¿y por qué haces una película sobre una madre que ha perdido a su hijo cuando tú no eres una madre? O sea, entonces ellos tienen un discurso de construcción de la historia que es muchísimo más interesante. Y sin embargo, lo que más interesa son los actores, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay que moverse un poco. Y ahora también estamos en una época que es difícil para ellos, porque ahora todo el mundo tiene una opinión de todo, ¿no? Es verdad, cuando yo empecé, hombre, evidentemente el cine es política, pero se preguntaba menos, ¿no? Ahora, por ejemplo, llega Trump, y es que en todas las ruedas de prensa internacionales le caía la pregunta de Trump y se enfadaban, y tú dices, pues mira, es que lo siento mucho, pero es que yo trabajo en un medio generalista y yo necesito saber qué es lo que... George Clooney, me acuerdo que un año antes de Trump, en el Cannes anterior a Trump, que dijo que no iba a pasar. Dice, eso sencillamente no va a pasar. Tengo una cantidad de cortes maravillosos de gente, gente que pensaba que no iba a pasar. Y que luego, o gente que ha dicho, no puedo hablar de ello, sencillamente. Y la verdad, hay que decir que los americanos se mojan muchísimo. Y luego también una cosa buena del cine americano es que ellos consideran que criticar a su país no es no ser patriota, cosa que también pues ya vemos que en este país tenemos nuestros problemas, ¿no? De un lado y de otro. Pues los americanos te dicen incluso Clint Eastwood, ¿no? Clint Eastwood te dice clarísimamente que él está a favor de las armas y que prefiere tener él la pistola que la tengas tú. Pero claro, luego los de prensa te dicen, hombre, eso no lo puedes sacar. Digo, bueno, eso es lo que él me ha dicho. Entonces tenemos ahí nuestros tal. ¿Soy amigo suyo? No porque pues que es una relación profesional en la que son entrevistas cortas, en las que, bueno, lógicamente en el cine español conoces a la gente, y yo creo que por eso hay que ser todavía menos amigo suyo, porque tienes que, o sea, yo creo que hay que hacer, nosotros antes, en las épocas buenas, precrisis, había informadores y críticos. Ahora limpiamos cristales, pues como todos hacéis, me imagino que en vuestros trabajos, ¿no? Pues nosotros hacemos todo. Y eso también es complicado, ¿no? Porque Carlos Bollero, que es solo crítico, pues Carlos tiene la suerte de poder, y además yo creo que es un hombre sincero, ¿no? Y que tiene muchos enemigos también por eso, ¿no? Porque dice lo que piensa. Que se ha convertido en un poco personaje, eso ya es otro tema, pero que yo creo que es un hombre sincero y que ha dicho más o menos siempre lo que piensa, incluso del cine español, que son gente, muchos de ellos de su generación, como Fernando Trueba, y a veces le ha dado serios palos. Pero en mi caso, yo he empezado como informadora, o sea, soy periodista pura y dura, y luego ahora ya hago eso, de todo. Entonces, pues también hago crítica, que también es una parte muy buena, porque porque la crítica es poder, y yo soy una mujer, y hay muy pocas mujeres que hagan crítica, con lo cual, para nosotras, para Pepa y para mí, también hay un perfil feminista que es interesante,
y que además hemos pasado un buen año gracias a Weinstein, porque ha abierto unos melones que son muy interesantes, muy difíciles de cerrar, y hay una tensión en la industria muy seria. Esta mañana presentaban el Festival de Cannes y entonces pues de las 20 películas hay 3 directoras. Entonces, bueno, claro, pues siempre, bueno, pues ya es un avance, porque ha habido años que no ha habido ninguna y tan tranquilos que se quedaban. Entonces, bueno, pues es curioso que se plantee, o porque, por ejemplo, ha habido años pues solamente de racializados, solamente está Spike Lee. Quiero decir, y ha habido épocas en Cannes, por ejemplo, que había más interés por el cine árabe. Ahora, como tienen ahí una tensión, pues también hay una cierta distancia, ¿no? O sea que, pues yo estoy contenta en esta época tan compleja, ¿no? Que nos toca vivir. Entonces, bueno, lo de las preguntas incómodas, este es un vídeo, no sé si se va a cargar, bueno, pero era pues un poco lo que hacemos, ¿no? Que nosotros vamos a los festivales y hacemos, pues normalmente en un gran festival, pues como Cannes, tienes la rueda de prensa, que es una rueda de prensa muy grande, internacional, en la que es muy interesante ver cómo los grandes estrellas, directores, están nerviosísimos. Decía Iñárritu, yo creo que en el año de Beautiful, que ir a un festival para un director es como parir en público, porque claro, por ejemplo en Cannes las proyecciones son de 2.000 personas, ¿no? Ahora lo van a cambiar, fijaos qué cosa tan interesante. Antes era la película del día, se proyectaba a las 8 de la mañana y era para prensa y público normal, o sea, público que compra su entrada. Pero, ¿qué pasaba? Que en los tiempos del papel, pues tú salías, ibas a la rueda de prensa y los de la radio pues éramos los más de la avanzadilla, hacíamos, ha sido bien recibida, mal recibida y ha dicho tal en la rueda de prensa. Ahora, la película de las 8 de la mañana van a suprimir ese pase de prensa porque no quieren que en las redes sociales los machaquen. Entonces, para ellos, el pase de gala es a las 7 o las 6 de la tarde. Entonces, hoy el gran escándalo es que la prensa no puede ver la película, se va a ver de una manera simultánea. O sea, ellos están en el teatro maravilloso, en el Lumière, y nosotros estamos en uno al lado, para que el equipo reciba los aplausos y no la lluvia de Twitter. Y eso, claro, entonces ha habido los periodistas alemanes que acaban de trabajar, o sea que ellos ya son súper estrictos. Claro, pues entonces una alemana esta mañana en la rueda de prensa se ha cogido un cabreo monumental y él ha dicho, sí, yo lo entiendo, pero no puede ser que el equipo reciba las críticas antes que los aplausos. Que también es lógico, ¿no? Entonces, bueno, pues dice, por una cuestión de cortesía, nosotros vamos a hacer la proyección simultáneamente y entonces al día siguiente será la rueda de prensa. Entonces, claro, decía gente, es que todos vamos a tener que salir y ponernos a escribir a las 10 de la noche. Pues sí, pero son las cosas de la inmediatez. Y entonces, en eso todo ha cambiado, ¿no? Entonces, claro, yo fui a Cannes por primera vez en el año 94, que ganó Pulp Fiction. Y la verdad es que, pues me acuerdo que Tarantino estaba nerviosísimo. Yo no sé si tomaba sustancias, a mí me parecía que estaba loco. Estaba nerviosísimo, lógicamente, y era una sala gigantesca, que luego otra cosa que ha hecho Cannes es ir cerrando. La sala de prensa de Cannes es como esto. Entonces, claro, si hay 3.000 acreditados, pues aquí solamente entra la crème de la crème. O sea, yo que llevo yendo desde el año 94, hace 10 años me han dado lo que se llama una acreditación, lo que yo llamo de clase media alta, que es que, pues, o sea, claro, el New York Times tiene, y El País y El Mundo tiene la blanca. Yo tengo rosa con pastillé. Pero quiero decir que es un mundo de un clasismo brutal, ¿no? Y lo que hay generalmente en Cannes, que es un palacio de exposiciones con muchos cines y tal, es gente esperando. O sea, gente esperando, hacer colas y colas.
Y entonces hoy estaban súper preocupados por eso, entonces le preguntaban y tal, y qué iba a pasar con las colas, y decían, bueno, pues haremos lo que podamos. Pero bueno, entonces, la película era a las 8 de la mañana, Pulp Fiction, a las 8 de la mañana. ¿Por qué estaba a las 8 de la mañana? Porque estaba Uma Thurman, Travolta era un muerto, o sea, bueno, era un poco tal, pero él había, como había hecho Tarantino Reservoir Dogs, pues bueno, pues tenía la cosa de que es una de las películas gordas del día. Y entonces, ya te digo, todos estaban todos nerviosísimos. Y eso es interesantísimo, ver bueno, Tarantino era su segunda película, entonces, y luego ganó, Clint Eastwood era el presidente del jurado, pero bueno, que ahí se nota el sufrimiento que tiene esta gente que normalmente piensas que son inalcanzables y que están muy seguros de sí mismo, y ellos en un festival de estas características se juegan no solamente la personalidad, porque les sienta fatal que les caigan, hombre, evidentemente a Almodóvar les sienta fatal las críticas de Bollero, pero es que todo eso lo están viendo al día siguiente, ¿no? Y entonces las mayors de Hollywood muchas veces no quieren llevar sus grandes películas a los festivales europeos porque te puedes ir sin un premio y con una salva de críticas. Que bueno, pues eso, no sé si habéis visto la última de George Clooney, ¿no? Pues tampoco fue muy bien recibida en Venecia, o la última de Alexander Payne, o sea, grandes directores que reciben estopa. Eso pasa en los festivales europeos. Hay muchos festivales que son ahora de mercado, que son, como por ejemplo Toronto, Toronto, todo el mundo va a Toronto, pero en Toronto no te dan una palma de oro. Y que no te den una palma de oro para mucha gente es muy doloroso, y que no te den ningún premio es muy doloroso. Y entonces, pues a mí lo que me parece interesante de mi trabajo es que yo estoy ahí, en esa parte en la que tú ves cómo se están ventilando, bueno, pues egos, grandes egos. Luego también cómo un festival está, hay un jurado en el que tienen que ponerse de acuerdo, las injusticias, quién pasa a la historia, ¿no? Y quién no. Entonces, bueno, pues eso se ve en los festivales y eso a mí me parece que es interesante. En este vídeo, que era lo de las preguntas incómodas pero necesarias, era la piel que habito. ¿Sí? ¿Sí se puede ver un poco? Ay, perdona. No sabía si estaba cargando. María, ¿qué tal? ¡Hombre, David Martos! ¿Qué tal tu porcán? Bueno, pues aterrizando. Bueno, pues llegas en el mejor momento porque ya se ha producido la proyección de La piel que habito, de Pedro Almodóvar. Aplausos, no demasiado entusiasmo, pero sí, bueno, bien, aplausos, aplausos. Y bueno, hemos estado en la rueda de prensa, una rueda de prensa en la que él ha dicho que el thriller es el género que más se ajusta a él, y ahora nos vamos a ir a una charla con un grupo de periodistas españoles donde naturalmente le vamos a preguntar por todo el lío de Lars von Trier, que ha sido declarado persona non grata en el festival. Así que si te parece nos vamos corriendo, ¿eh? ¿Tú me guías? ¿Por dónde es? Por allí. ¿Por aquí? Vamos al Mario. Pues como un paseo marítimo, como veis. Cannes se compone de dos factores, uno muy luminoso, el de los flashes, las fiestas y las colas interminables, y el otro el de la oscuridad de las salas de cine y los hoteles en los que los periodistas hacemos las entrevistas. Hoy describimos este lado oscuro. Antes de ver La piel que habito no conocíamos apenas nada de su argumento, apenas este tráiler de 90 segundos. Bueno, es tal, y luego tenemos un poquito de entrevista. No avanza, bueno, da igual. Si sigues bajando me corto el cuello y se te acabó el juguete. No eres capaz. Realmente el autor del secretismo, o por lo menos el que la ha provocado soy yo. A mí me atrae mucho la idea de que podáis verla sin ningún otro dato. Quiero decir, a mí ya se me conoce tanto, para bien y para mal. La gente va casi, bueno, a partir de ahora irá más influida por lo que vosotros le digáis. A mí me resultaba muy atractivo que
que pudierais verla del modo más inocente, o por lo menos sin ningún tipo de información. La película, yo creo que ese es el gran tema. Quiero decir, alguien con enorme poder que está tratando de cambiarte de identidad, y que yo creo que eso no lo consigue. Estoy hecha a tu medida. Sobre el rodaje, también envuelto en el secreto, ha pesado una losa: las voces insistentes que aseguraban que la relación entre director y protagonista no eran buenas. Sé que me miras. En torno a esta película también circuló un rumor de que os llevabais mal. Coño. Y entonces, pues para aclarar las cosas... Sí, yo lo he leído también por ahí. Por eso, ¿cuál es tu... En fin, ¿qué dices? No, llevarnos mal no. Lo que pasa es que nosotros cuando vamos a trabajar no vamos a un party. Yo no voy a una fiesta. Yo voy a currar. Y el trabajo de un actor, donde tu instrumento no es una trompeta ni un cuadro, eres tú mismo, es muy delicado. Rumor Banderas, pues mira, yo te voy a enseñar, ahora no, pero la voy a pedir, fotos de rodaje. Tenemos como 30 fotos en las que o está abrazado o está gastándome bromas. Es un rumor que yo no sé de dónde ha salido, no es cierto. Se me hizo fácil. Bueno, pues esto es un poco... nosotros podemos tener acceso, por ejemplo, con la película de Penélope. Esperemos que nos pase esto, porque si son películas con producción española, nos hacen estas pequeñas ruedas con el equipo. Si son internacionales, es una cosa mucho más de 4 minutos y es más fría, ¿no? Pero bueno, ya veis que no siempre es amable, o sea que él estaba un poco tenso. Luego en el otro festival más tarde que hubo con lo de los papeles de Panamá, pues también se enfadaron muchísimo. Pero todo ahora, pues también el tiempo ha pasado, la vida se complica. Es verdad que todo ahora es muy inmediato. Y por ejemplo, Almodóvar, cuando yo empecé, era divertidísimo. Era súper desenfadado, daba unos titulares maravillosos, unas ruedas de prensa que eran una risa, y ahora se ha vuelto mucho más anacoreta, no quiere dar titulares políticos, y eso está ahí. Entonces tú no... Si me echan y no me queda más remedio tener que ir a preguntar a la gente las cuestiones privadas, pues a lo mejor tengo que hacerlo, ¿no? Porque uno tiene que comer, pero en principio yo creo que uno también tiene que delimitar en qué tono te quieres mover, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante hacer preguntas incómodas, o sea, preguntas que son legítimas, pero sin traspasar más. Entonces, bueno, pues esto es un poco el ejemplo de lo que puede pasar en este día, ¿no? O sea, ya os digo que la última vez en Cannes con Pedro Almodóvar, que fue en Julieta, él suspendió la promoción el fin de semana que salió los papeles de Panamá, que luego al fin y al cabo lo que habían hecho es que tenían pues como contratado un despacho en Panamá para facilitar un poco la distribución de las películas en Latinoamérica, y lo cerraron. Pero como se había montado todo ese escándalo, pues entonces él se sintió muy amenazado y muy increpado, ¿no? Y fue pues desagradable para él. Y entonces, claro, tú también te das cuenta ahí que a tu gran artista, que en nuestro caso es Almodóvar, pues yo también como periodista veo que Almodóvar en Francia se le trata maravillosamente, ¿no? Y entonces yo a veces veo, ¿qué nos pasa a nosotros con nuestros artistas? Pues sí que nos pasa un poco que somos un país un poco respetuoso, ¿no? con los artistas, y yo eso lo sufro, ¿no? Me acuerdo una vez en un documental, bueno, un musical de estos de Saura, no sé si era no recuerdo cuál era, era unas cantaoras mayores. No, flamenco no era otro. Y entonces, en una rueda de prensa, le preguntó un periodista que por qué sacaba a una cantaora tan fea y tan vieja. Bueno, yo me quería morir,
o sea, y entonces Saura, que es un caballero, dijo, pues sí, en efecto es vieja y es fea, pero claro, y entonces él consiguió convertir esa pregunta que yo, a lo mejor, en un mal día, pues te puedes ir y no pasa nada, porque te puedes levantar, váyase usted a que le eduquen a no sé dónde, pues él fue capaz de reconducirlo y tal. O sea, que hay gente realmente maravillosa, y yo también creo que muchos artistas están en una posición muy vulnerable, porque cualquiera les puede hacer preguntas. Entonces yo en ese sentido intento que nuestro trabajo sea respetuoso. O sea, que yo considero que el cine es verdad que es una industria, y hay películas que no me parecen exactamente obras de arte, sino productos, pero también es legítimo venderlos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que no hay que... Vivimos en un mundo muy agresivo ahora, el mundo de Twitter. Yo, por ejemplo, bueno, pues tengo que estar en Twitter y digo, pero intento ser muy respetuosa, porque creo que no forma parte de mi trabajo, y además no creo en el garrotazo, ¿no? Entonces, pues creo que ahora mismo estamos navegando momentos difíciles para los artistas, que es que están en esta biblioteca, ¿no? Son nuestra cultura. Entonces, pues a mí a veces me duele ver que Almodóvar se siente tan cómodo en Francia y tan incómodo aquí. Entonces digo, pero ¿qué nos pasa? Entonces, bueno, pues son tribulaciones mías, ¿no? Que yo creo que que también posiblemente haya periodistas de política que tengan se planteen estas cosas. Bueno, la política es diferente, ¿no? Porque en la política tú tienes que ir a preguntar, o sea, ellos son tus representantes. En realidad, un artista se representa a sí mismo. Entonces, es otra mirada, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, yo tengo compañeros jóvenes que se incorporan, y que yo intento que miremos la obra de los cineastas con respeto y aprecio, ¿no? Y que a lo mejor hay obras que son fallidas, pero que, por ejemplo, esta película francesa que os digo, pero a mí me parece muy encomiable que Francia trate a su educación, o, por ejemplo, películas que hablan de la guerra de una manera en la que el enemigo está dignificado y no es un orco. Porque claro, yo también a estas grandes sagas del Señor de los Anillos digo, oye, vamos a ver, es que luego veamos a todos los malos como los nazis, la culpa también la tiene el cine, y a lo mejor la tenemos los periodistas porque no hemos sabido preguntar, ¿no? Entonces, cuando una película bélica matiza al enemigo, pues también ahí hay un guionista y hay un director o una directora interesante, ¿no? Por cierto, hablando de es que no necesito un PowerPoint porque se me va la cabeza de un lado a otro. Pero es que esto me gusta mucho decirlo. Y es que ahora con esto del feminismo, que de verdad que yo estoy súper contenta, porque pues me lo he encontrado en los últimos 10 años de carrera, prácticamente, y más en los últimos 5, y este año ya ha sido una fiesta. Entonces estoy súper contenta. Pero en los 90 años de Oscar, solamente hay una directora que ha ganado el Oscar, que es Catherine Bigelow, con una película bélica que se llama Tierra Hostil, sobre unos artificieros en Irak que vuelven a casa y están sonados, ¿no? Entonces, este año, con el tema de las mujeres, había un esquema precioso era una página de datos en la que se veía los diálogos que tenían los hombres y las mujeres en las películas ganadoras de los Oscar. Y resulta que esta película, que era la única mujer, no había ni un solo diálogo de mujeres. Y era todo, es una película de hombres. Entonces, la única mujer que gana un Oscar como directora representa no dan voz a las mujeres. Pues a mí me encanta. Me encanta porque esa idea de que las mujeres hacen cine para mujeres, pues a lo mejor no. A lo mejor ella ha hecho una película sobre la guerra y cómo ve ella a los hombres. Que además es una directora que hace muchísimas películas de acción muy interesantes. Y eso me parece, vamos, que me parece se me ha ido una digresión, que no sé por qué venía, pero bueno, me parece interesante que el cine nos aporte, ¿no? Y que la mirada feminista también pueda ser para reconocer
que las mujeres pueden hacer películas que no solamente sea intimistas, porque otra de las cosas que pasa con las mujeres es que hacen más películas intimistas porque tienen menos pasta. Entonces, si tienes dos personajes y es una madre y una hija que están hablando en una cocina, pues casi te lo haces en casa tú. Y eso es un poco lo que les pasa a las directoras, ¿no? Y ya vuelvo a hacer otro salto mental. Y es que, por ejemplo, este año en los Goya ha ganado Isabel Coixet con La librería. Y ha ganado también esta directora catalana, Carla Simón, con esta película preciosa sobre el SIDA y la historia de sus padres. Entonces, en una entrevista que yo le hacía a Isabel Coixet, le decía, bueno, y tú, claro, ella está hasta la coronilla de que le pregunten de ser mujer y dirigir, ¿no? Entonces dice muchas cosas, ¿no? Entre ellas, dice, bueno, a mí siempre me preguntan qué hago yo con mi hija cuando he dirigido. Pues hago lo que hace todo el mundo, o sea, pues la dejo en casa y alguien la cuida, ¿no? O sea, y se acabó. Y luego otra cosa que ella, de la que se queja amargamente, es que a sus 57 años y después de haber trabajado, o sea, de haberle adaptado a Philip Roth, que debe ser un pájaro de cuenta que te deje adaptarle una película, y haber trabajado con Juliette Binoche y Tim Robbins y todo el mundo que ella quiere, porque levanta un teléfono y se pone todo María Santísima, pues que desconfían. Dice, es que no consigo, dice, bueno, tengo un director de fotografía que es un francés de 78 años y evidentemente él sí confía en mí. Pero de él para abajo, la parte técnica, que son mayoritariamente hombres, no confían en mí. Entonces yo tengo que decir, he dicho que se pone eso allí. Entonces, claro, dice, yo tengo fama de borde, porque es que si a un director le están preguntando, no sé si decía Ridley Scott, que te contaba y eran 1000 preguntas al día, ¿no? En pleno rodajes, y el director tiene que estar contestando continuamente, y dice, pues yo tengo que hacer lo mismo, más el plus de confianza, ¿no? Bueno, pues eso es, quiero decir, la mirada de género es interesante. También los directores afroamericanos sienten lo mismo, sienten que no confían en ellos porque son negros. Claro, vemos ahora hay como una obsesión por darles premios. Ellos dicen, no me deis premios, dejadme contar mi historia. O sea, que es la historia de la vida cotidiana, pero también es la historia de las guerras. Entonces, bueno, por eso yo creo que el cine es tan interesante, tiene esa potencia de representación. Entonces, y por eso a mí me molesta mucho que las generaciones, los directores, ahora ya no es una cuestión solamente de mujeres, es que como esto es una industria que se ha ido al garete por internet, que es maravilloso para unas cosas, pero ha sido desastrosa también para la propia generación que se ha alimentado de internet, ¿no? Y entonces esta generación está tardando muchísimo en ser relevante. Y bueno, es que se me ocurren cosas tan interesantes como que los de 30 años tardan tanto en hacer sus películas que todavía tenemos nostalgia de las películas de los 80. Y tú dices, pero bueno, vamos a ver, yo es que quiero ya conocer al nuevo Spielberg, o sea, dejar de hacer películas de los 80 y series de los 80, Stranger Things. ¿Y por qué los chicos de ahora de 25 años tienen una nostalgia de algo que ni sus padres? Porque claro, yo que tengo 52 años, pues es que a mí, francamente, no me afectó tanto Spielberg porque yo estaba a otras cosas, porque quiero decir que el cine también se ha impuesto como una memoria colectiva que es muy interesante ver que ahora estamos en los superhéroes son los del siglo XX, que son héroes creados en la posguerra, es la guerra mundial. Es que el otro día hice una entrevista a un escritor que me hizo muchísima gracia porque hacía un libro bastante light sobre la ideología de los héroes y dice que es que mayoritariamente son republicanos y que Batman además es un externalizador total. O sea, entonces quiero decir que el cine tiene tantas vueltas que a mí lo que me pasa es que me aburro a mis años de ver tantos Batman porque pienso, bueno, sí, Nolan, qué bien Nolan, pero yo quiero saber que si alguien se invente algo. O sea, entonces yo tengo nostalgia del futuro, o sea, yo tengo nostalgia del presente. Yo quiero saber si en esta sala hay guionistas. ¿Hay guionistas? Hay uno. Bueno, pues no sé, pues me gustaría eso, que nos contarais vosotros
¿Qué problemas encontráis como guionistas? Ajá. Eso es lo único así más destacable de toda mi carrera. ¿Y cuántos años tienes? 30 de cumplir. ¿Lo ves? Pues ya queremos, necesitamos el largo. El largo no es. Me empiezas un corto de 30 segundos, voy a hacer un largo. Lo veo muy lejos. Claro, entonces, pues ese es uno de los problemas con el que yo me enfrento. Que cada vez somos menos periodistas, pero cada vez hay más autores, pero cada vez son más irrelevantes, porque entonces tenemos más Sí, no, yo lo que voy a dar es un poquito de ayuda aquí al conflicto. Lo que pasa es que muchas veces para los nuevos guionistas, y de hecho de lo que hablamos antes de las pruebas de las películas, de esas postproducciones sobre todo, es el círculo vicioso. Claro. Al final solo entras con Ibermedia, con IKA, al reconocido, y cuando tienes una coproducción, pues, por ejemplo, con algún país de Latinoamérica, y se acabó. Claro. Entonces yo creo que para todo nuevo guionista o cualquiera más que quiera hacer alguna película un poquito más profesional, es muy difícil ese acceso. Claro. De hecho, estuve con entrevistas también con Ibermedia y que no salían los plazos, que no salían las financiaciones. Después era muy difícil el conseguir, pues eso, aquella financiación con Ibermedia. Ibermedia, bueno, ese es un... Creo que lo vas a explicar mejor que yo. No, lo vas a explicar tú seguro, porque yo precisamente esa es la parte que yo no hago. Yo no hago la parte económica, que es una cosa que me critican mis compañeros de cultura, porque me dicen que nosotros somos súper crueles porque solamente hacemos el producto terminado. O sea, yo la parte de las financiaciones, o sea, las lágrimas no las veo. Yo solamente conozco a los que han llegado al largo. Y eso, claro, es que cada vez que vas a bañar, en Málaga, se va a presentar, en Málaga es un festival que tiene muchas óperas primas, y la verdad es que eso es maravilloso. Bueno, el año pasado ganó la Biznaga Carla Simón, pero ha salido gente muy interesante del festival. Y me dicen eso, que llevamos 8 años detrás de una película. O, por ejemplo, el ICA, que es la parte del ministerio que tiene que dar las subvenciones. Ahora las subvenciones son mayoritariamente para lo que se llama la clase media alta, que son películas de 3 millones de euros, que es impensable. O sea, es una barbaridad. O para las óperas primas, pero poquitín, y luego no dan subvención al guión, o sea, a la idea. Entonces, claro, el problema que estamos teniendo como país es que a no ser que tengamos los directores visionarios de antes, que claro, recordemos que es que Buñuel se hizo la primera película española a los 61 años. Claro, porque Buñuel tuvo, y eso que era un hiperburgués, porque era un hijo de un terrateniente aragonés, y estudió en la residencia de estudiantes con un montón de señoritos, y luego su madre le pagó los cortos franceses. O sea que, pero ellos eran poquísimos, porque era prácticamente un feudalismo cultural. Pero ahora, con esto que me estáis contando, pues, ¿y qué vais a hacer? O sea, yo necesito una solución. Un eurillo, todos para... O sea, ¿cómo pretendéis luchar? Porque vosotros sois los que tenéis que luchar. Ya están surgiendo iniciativas alternativas de financiación para productos de producción más amateur. Sí, el rollo crowdfunding. El otro día leía una entrevista, yo no sé si era de Pablo Carbonell, me parece que era, que tiene una doble vida, aparte de la vida de cómico que tiene y la vida de cantante, que él tiene una productora pequeña en la que se dedican a financiar productos de gente Nobel, de gente que está saliendo. Entonces, bueno, hay pequeños picoteos por ahí que apuntan a recuperar un poco, a democratizar un poco este mercado. Fíjate qué interesante. Guillermo del Toro recoge el sábado un premio de honor, no sé si es Málaga Sur, y el domingo es Bayona. Entonces, Guillermo del Toro, que es un hombre, todo lo que tiene de gordo lo tiene inteligente. Aparte, me encanta lo de decir que es gordo porque él siempre lo está diciendo, siempre.
Siempre, de verdad. O sea, la película de La sombra del agua, él siempre dice que es sobre los otros. Dice, es que yo siempre he sido el otro, por mexicano y por gordo. Y siempre me acuerdo cuando presentó El laberinto del fauno en Cannes, llegó tarde a una rueda de prensa así pequeñita con prensa española y tal, y dijo, yo no llego tarde, pero no tiene la culpa ni mi peso ni mi nacionalidad. Y bueno, pues él, que es encantador y un hombre hiperculto, pero que es impresionante porque puede hablar de cualquier escritor del mundo, produjo la primera película de Bayona, que fue El orfanato. Y entonces tienen una especie de entramado de padrinos, ¿no? Entonces, unos se comprometen a producir a nuevos directores. Y eso, pues yo creo que eso es una parte que deberíais hacer cuando os encontréis a un director veterano, ¿no? Oye, es que esto a ti alguien te habrá dado la oportunidad. Y yo creo que eso es muy importante que los directores, que no sea el arte no sea un círculo de gigantes egoístas, sino que se abra porque también si en la literatura se necesita un padrino, en el cine es que ya ni te cuento, ¿no? Porque es el productor, es la pasta. Y entonces, bueno, pues es verdad que estaban antes los Elías Querejeta, que aunque luego le hicieron cosas turbias a Erice y le cortaban las películas, pero tenía un olfato, porque Elías Querejeta fue el que también produjo las primeras de León de Aranoa. Entonces yo creo que sí que es muy importante que se establezca ahí una cadena, porque yo lo echo mucho de menos. Bueno, vengo a Málaga y me encanta ver óperas primas, pero la continuidad. Echo mucho de menos a las nuevas generaciones, de verdad. O sea, yo estoy un poco cansada de ver a las vacas sagradas de toda la vida. Claro, el pobre Almodóvar le dan palos, pero es que él tiene derecho a equivocarse. Tiene derecho a equivocarse y también yo creo que por eso hay que ser un poco condescendiente con los artistas, en el sentido de, bueno, estos señores evidentemente se repiten como nos repetimos todos, ¿no? Entonces, a mí me encantaría ver obras nuevas, porque vemos poco nuevo. Y luego también otra cosa que pasa, que yo creo que como espectadores y consumidores de cultura es muy importante que se pague, porque antes decía que yo empecé a trabajar en un lugar donde había 2 documentalistas. Ahora ya en la SER no hay bueno, hay unas documentalistas que tienen que archivar lo que se guarda, pero el documentalista, como a los periodistas, te llevaba, ¿no? Entonces yo creo que por eso creo que Internet es maravilloso, pero también la propia generación que habéis crecido con Internet, también hay que ingresar, o sea, hay que apostar porque no todo sea crowdfunding. El arte se necesitan productores, no ya mecenas. Estoy hablando de producción, y se necesita que la gente pague y que la gente entienda que la cultura se tiene que pagar, y que es maravilloso que esté esta biblioteca, que a mí me parece un milagro. O sea, yo de hecho no sé lo que Ceuta me puede ofrecer más que una biblioteca de este parece Berlín, ¿no? Encima Berlín afortunadamente con un yacimiento que no es una bomba, porque Berlín es lo que le pasa a los pobres berlineses. Pero bueno, que quiero decir que yo creo en la cultura y creo en pagar la cultura, y creo que como país necesitamos cultura. De verdad que yo cada vez que me encuentro a uno del ministerio le digo, me da vergüenza, porque es verdad que los que voy a cenas de estas, te invitan voy a las cenas de los latinoamericanos en Cannes porque me parece súper interesante. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué cómo no se aprovecha, ¿no? la lengua? Y los mexicanos lo tienen clarísimo. Y dice, bueno, es que no entendemos por qué España no se sabe vender cinematográficamente. Pues a mí eso me parece un problema, y me interesa mucho ver por qué que hayamos perdido esa oportunidad, ¿no? Y bueno, me parece maravilloso que tenga que venir un iraní para hacer una película en la que está rodada en La Mancha, con Penélope Cruz, Javier Bardem y Darín, y sea él el que la haga en español. Y el pobre Javier Bardem, que ha producido Loving Pablo, que es esta película sobre Escobar, la han tenido que hacer en inglés. Entonces dices,
pues alguien sí que han confiado en este director. Entonces, yo creo que hay una esperanza y en eso estoy. Entonces, bueno, todavía estaba aquí con lo de la distancia. Bueno, esto es un poco una entrevista a chorras, también para que veáis. Yo no sé si ya me tengo que callar. Bueno, no, un poco más. No, pero bueno, para que veáis un poco lo que es, o sea, si lo de Almodóvar era ver cómo nos poníamos en contacto con un director autor, ¿no? Como es Almodóvar, al que yo realmente le tengo que preguntar esas cosas desagradables, pero le respeto profundamente, incluso cuando sus películas no me gusten. Luego están las entrevistas como esta de Will Smith, que tiene profesor de español, que hace siempre todo lo que puede por ser amable y tal, pero te vende churros. Y entonces nos dan esta entrevista en la que yo estoy ahí, ahora veréis, entonces estoy rodeada por gente, un cámara aquí, no sé qué, y un reloj, y tengo 3 minutos y me van pa, 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 pa. Entonces, claro, pues esto es un poco los simpáticos. Ay, gracias, perdona, que... No. Se ha desconectado, no. ¿Pero qué hace? What are you doing? But, you know, I just learned my first Spanish Christmas carol, so that feels great. Le había cantado a un chico. So, my interview, it was supposed to be a serious one, so... Okay. Oh my God. You say, so that was a bad start if we're supposed to be doing a serious one. Well, congratulations. Thank you very much. I like your... I mean, we've seen you grow. Bueno, más o menos es esto. O sea, que él, triquitrín, entonces es simpático. Al chico anterior, que no tengo yo la entrevista de Antena 3, que la había hecho Gonzalo del Prado, le dijo que le cantara un Christmas, o sea, un villancico. Y entonces, bueno, pues Will Smith es súper simpático, pero te da sus 3 minutitos y se acabó. Entonces, yo se lo digo a la gente de prensa, digo, yo no estoy muy interesada en esto, porque esto quizá da pinchazos, pero esto no da nada más. No da nada más. Entonces, hombre, yo creo que también uno como espectador se tiene que respetar a sí mismo. ¿Qué estás pagando? ¿Qué te están vendiendo? Y, por ejemplo, otra cosa que me ha pasado así de anécdota es que Denzel Washington es súper antipático y un día nos dijo que por qué los españoles teníamos acento. Entonces, hombre, yo le dije, hombre, usted está vendiendo. Y perdone, es que esto es así. Entonces, yo creo que se puede ser educado. Y entonces, bueno, ya os digo que Kevin Spacey es desagradabilísimo, pero yo creo que también eso es interesante como consumidor de cultura. Nosotros estamos comprando. ¿Qué compramos? Pues tú tienes que ver qué es lo que compras. Este formato de entrevista de 4 minutos se lo inventó Bruce Willis en los años... yo creo que era a final de los 80, principios de los 90, cuando ya había muchas más televisiones, en los 90 sería, ¿no? Y entonces él dice, ¿por qué tenemos que dar entrevistas tan largas? 4 minutos, ¿de qué va la película? Una broma y para el telediario. Bueno, pues claro, yo ya he dicho, bueno, pues es que yo ya no quiero hacer eso. Entonces ahora la batalla que estamos librando desde el periodismo es las webs cool contra los que intentamos hacer algo un poco más serio. Entonces yo también por eso miro a los jóvenes en el sentido de también es vuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que estamos pinchando? Porque pinchas lo fácil, pero luego como artista a lo mejor también quieres que alguien te mire más profundamente, ¿no? Entonces es muy divertido. Yo, por ejemplo, ahora si puedo no entrevistar a Will Smith, intento no ir porque te tienes que ir a Londres. No me pagan el taxi, o sea, entonces me tengo que coger un metro, vas a las 5 de la mañana y vuelves a las 10 de la noche, para 4 minutos, para oírle decir 3 chorradas. Y dices, hombre, pues para un periodista de 20 años a lo mejor está bien, pero a lo mejor para el oyente de la cadena SER, que yo pienso siempre en gente inteligente, pues digo, joder, pues a lo mejor no le apetece. O sea, un día está bien que te canten un villancico, pero a lo mejor tenemos que pedir más, ¿no? Entonces yo, por eso cuando me vienen los de la web y me dicen que sea de clics, digo, pues no sé lo que queréis, o sea, ¿qué queréis ser? Si queréis ser el New York Times o vender
porque hemos tenido a veces la desgracia de que nuestro contenido más buscado o más visto era la receta de una tortilla de patata. Entonces, yo creo que cada uno como medio de comunicación tiene que pensar quién quiere ser. Entonces, pues yo no quiero entrevistar todas las veces posibles a Will Smith, que es un tío muy inteligente, que tiene un discurso racial. El año pasado en Cannes estaba Almodóvar de presidente del jurado, que fue cuando hubo toda la bronca de Netflix, porque claro, ahora nos estamos pegando con Netflix. Entonces, Almodóvar dijo que a él no le parecería bien que una película que no se viera en cines ganara la Palma de Oro. Y Will Smith, en la rueda de prensa, levantó la mano y dijo: sí, Pedro, fenomenal, pero a mí sí que me parece bien. O sea, que quiero decir que estos señores, este es un tío listísimo, que él ha intentado hacer películas de autor, que no le ha salido muy bien. Bueno, ha tenido alguna que otra candidatura, no es Denzel Washington, pero él se da cuenta que que un negro sea un protagonista empodera a su comunidad, y que, por ejemplo, la película esta de Black Panther, que lo ha petado totalmente, pues eso ha empoderado mucho a la comunidad afroamericana, y es la primera vez que Marvel hace un héroe negro. Entonces, quiero decir que todo tiene muchos matices, y entonces ahora, claro, van a hacer todas las panteras del mundo, y Wonder Woman, que a mí me pareció súper meliflua, ha dado muchísimo dinero, las niñas van yendo a de carnaval de Wonder Woman, y bueno, pues vamos a ver a dónde llegamos, si llegamos a la presidencia o no. O sea que... pero vamos, que yo creo que esto también existe. Cuando veáis en el telediario este tipo de formato, joder, macho, es para pegarse un tiro. O sea, como periodista. Bueno, de hecho, cuando fui, es que no he traído la entrevista de Clint Eastwood, pero bueno, estará en la web. Voy y entonces me dice que me dan 8 minutos. Claro, es que Clint Eastwood tiene 88 años. Que porque su última película no es nada buena. Entonces, entre otras cosas, por eso son tan generosos, porque como no era muy buena la película, dijeron, bueno, pues venga, que vengan ya los españoles, que venga ya aquí todo el mundo. Y entonces, claro, Clint Eastwood dice, oye, no, yo es que con 88 años no quiero dar una entrevista de 4 minutos. Yo es que he llegado a hacer entrevistas de 3. O sea, yéndome a Los Ángeles, que de verdad, que yo eras de cansancio. Dices, bueno, eso para uno de 20 está bien, pero yo, es que al día siguiente, como somos 2, tienes que seguir trabajando. Entonces, estas entrevistas, vosotros, los que vayáis a ser cineastas, también tenéis que pensar si vuestra obra merece más respeto que 3 minutos. Y lo que te saquen, ya sea un villancico. Entonces, quiero decir que por eso yo cuento lo de mi trabajo, porque me parece que es curioso pues lo que hay detrás. Bueno, pero me habéis dicho, yo, Sony 24, ¿qué hago? No, por si acaso me queréis preguntar algo. Exactamente. No, que lo digo por vosotros. Paco, porque aquí hay micrófono. Bueno, te voy a hacer 2 preguntas, una relacionada con tu programa, que casi ya la mitad de tu programa está dedicado a la serie. Sí. Parece que lo ha dicho doliéndote No, es la realidad. Es como que tenemos el programa en internet, o sea, hay que moverse. ¿Y de verdad son algunas tan buenas que pueden colapsar al cine o...? O sea, yo creo que es que que la gente ve las películas, el cine, o sea, el audiovisual en la televisión es una realidad. Y yo creo que no hay nada peor que la nostalgia. O sea, que yo tengo una hija de 18 y otra de 21. Y van al cine porque yo me empeño. O sea, ahora ya he conseguido que vayan al cine y además, oye, y vete en versión original y vete a ver esta película. Pero yo entiendo que mayoritariamente, aparte que en este país ha habido una crisis gorda, y que los 10 euros del cine para mucha gente es mucho dinero. Antes, comparado con mi generación, que yo iba al cine y luego me tomaba una caña,
era una cosa, era más barato. Y ahora, aparte de que ha habido el problema de la piratería, la inundación de productos audiovisuales y la crisis, y es que hay un cambio de hábitos. Entonces, nosotros intentamos, yo intento ir a ver las películas a la gran pantalla, intento darle darle el respeto que tienen, y luego tenemos la mitad hay una parte del equipo que ve las series. Yo veo pocas, o sea, yo veo 3 o 4 capítulos y si me interesan acabo, si no, no, porque yo tampoco, es como los libros, o sea, yo no puedo ver, por ejemplo, a mí no me gusta nada Juego de Tronos. Pues yo he visto un poco de Juego de Tronos y he dicho, mira, estos tíos están copiando a Shakespeare de mala manera, para tu casa. Y entonces me peleo con el que le gusta Juego de Tronos, y entonces yo doy mis argumentos, y entonces quiero decir que yo intento, o sea, yo veo de lo que hablo, pero no tengo, es que antes, cuando yo empecé, había 3 estrenos a la semana, ahora hay 12. Entonces nosotros ahora lo que hacemos es elegir de una manera totalmente injusta la película grande, lo que nos parece una película interesante, porque intentamos hacer películas. Por ejemplo, esta semana se estrena una película belga que se llama Alma Mater, que es la vida de una familia en Siria, una familia de clase media, o sea, puede ser un profesor, o sea, alguien que no sabemos ni cuál es su trabajo, tiene libros, ven la tele, los chavales están con el ordenador, y entonces pues intentamos hacer una película comercial, una políticamente interesante, 3 películas, y luego ahí están las series de la semana. Y yo no sé, yo también veo, los que seguís series, que hay mucha morralla, pero entonces claro, y luego también las series han tenido una cosa maravillosa, y es que le han dado trabajo a directores que no iban a volver a trabajar. Entonces, bueno, por ejemplo, claro, y actores y actrices, imagínate las sesentonas, o sea, Jessica Lange, si no llega a ser por la tele, se va a la porra. Por ejemplo, Netflix o HBO, pues Spielberg Scorsese, ahora va a presentar en Cannes una última película que, como no compite, le van a dejar, pero que ahora es interesante ver que a Scorsese le dejen ver su película en la pantalla grande. Pues yo espero que sí, pero Scorsese ha tenido que hacer su caminito en la tele. Entonces yo no, o sea, intento ser razonable, ver lo que puedo ver, porque yo también soy periodista, pero no soy monja. Entonces, quiero decir, tampoco, porque a veces me dicen, ¿no lo has visto todo? Digo, no, claro, y tú tampoco te has leído todos los periódicos del mundo, ni. Entonces, yo hago, o sea, mi criterio es que sea bueno, comercial, porque lo pueda ver cuantos más oyentes mejor, pero que sea relevante. Entonces, bueno, pues en ese sentido, pues si hablamos de Black Panther, intentamos ver que la música de Black Panther es más subversiva que el mensaje de la película, que es una película muy chorras. Y con las series, pues digamos que ya tenemos un equipo de compañeros que están muchos de ellos en la web y que deben tener la espalda hecha polvo de la cantidad de series que ven, porque tienen mala cara, pero ven las series y muchos de ellos te dicen, esta hay que dejarla. O, por ejemplo, te dicen, vamos a empezar a ver esta, y si vemos que es interesante, la analizamos después. O sea, que también los tiempos y la inmediatez, la gente de Internet no es tonta. O sea, porque claro, la inteligencia está repartida por naciones y edades. Entonces yo, que soy muy curiosa con los jóvenes, les digo, bueno, pues hacéis de ojeadores. Y la segunda pregunta, un poquito chorra. Con estos maratones de sesiones a las 8 de la mañana, etcétera, ¿te has quedado alguna vez dormida o te has salido alguna vez del cine? Bueno, claro. O sea, yo te quedas dormido por la mañana, no, porque yo soy más de mañana. Entonces, por la mañana es la película más gorda en los festivales, o es la más importante, y en esa no me duermo. Pero me acuerdo, es que no me acuerdo ni cómo se titula. Me acuerdo, me he quedado dormida muchísimas veces. Pero muchísimas, o sea, es que porque en un festival de los grandes a lo mejor tienes que ver 3 películas más las ruedas de prensa más las crónicas. Luego, claro, llega un momento que, o si no, por ejemplo, las grandes hay que verlas. O sea, tú te ves la película, vas a Cannes y tienes que ver la de Scorsese de principio de cabo a rabo. Luego, la iraní, lo que puedes hacer, si es a las 10 de la noche, es ver una hora, y si ves que es una obra maestra, dices, le van a dar un premio,
pero me tengo que levantar mañana a las 6, entonces me veo una hora y cuando pueda la vuelvo a ver. Y las repescas, porque por ejemplo otra cosa que pasa en los festivales es que se va viendo las buenas. Entonces el último día hay el reprise que llaman, y entonces ahí ves las que te han quedado, o si no, cuando se estrenan en España, te vas al cine y por ejemplo, ganó hace unos años una de 3 horas 40, que yo tengo una amiga que trabaja en una agencia alemana, que la vio entera, pero al día siguiente se dormía así. Y digo, mira, Mariluz, hay que elegir. Entonces, sabíamos que era una película sobre todo los que hacemos información, los que hacen solamente crítica, pues evidentemente tienen que verlo todo. Pero los que hacemos información, tú tienes que... entonces yo lo que hago es ver la importante del día y ver la que dicen que es buena y luego un trozo de la otra. Y luego, hombre, si te duermes, pues mira, te has dormido. No, yo ya te digo que monja no soy. Y bueno, esto es lo que hago y me ha encantado venir a veros porque os veo muy cinéfilos. Y nada, pues lo que queráis. Porque yo más cosas básicamente no tengo que contaros, porque ya veis que os he contado todas las cosas de alrededor. O sea que... Bueno, pues te vamos a hacer un bueno, por favor. Bueno, pero qué barbaridad. Pero ¿cómo sois de verdad? Los de Ceuta. Somos los de Ceuta. ¡Ay, qué bonito! Eso de un acuarelista también de la familia. Ah, bueno, me parece precioso. Oye, ¿cómo se llama el acuarelista? Chico. Es mi primo, Chico López. Mira. Bueno, es maravilloso, pero... Bueno, pues nada, ahora nos tomaremos un vino, ¿no? Porque vas a ver tú, mañana tengo que entrar yo en la radio diciendo que vengo a una asociación cultural que se llama Beber de Cine. Claro, me van a decir que tengo la voz así por esto. Pues Oye, muchísimas gracias. No, y la acuarela, que me parece preciosa, ¿eh? Te lo diremos a la... Claro, muchísimas gracias. Está preciosa.